quiero hablarles sobre la visión de transformar un país. Pero hoy voy a dar algunos requisitos para que esto se cumpla. Porque no podemos hablar de transformar el país si no nos transformamos nosotros primero, ¿no es cierto? Entonces quiero hablarles de altos estándares en nuestras vidas. Vamos a pedir, Espíritu Santo, pedimos que tú obres con tu poder, con tu gracia, y Señor, que nos des revelación en el día de hoy. Señor, dile al Señor, yo dispongo mi corazón a ti. Dile esto, dispongo todo a ti, Señor, para que tú traigas tu revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted puede hacer lo mismo que yo voy a hacer, apagar el celular, será muy bueno para que no me suene en el momento que estamos a lo mejor. A ver, ahí está. Bueno. No sé quién. Cuando nosotros hablamos de transformar un país, necesitamos entender que estamos en las líneas delanteras de la batalla. Así es que si tú quieres ser un verdadero discípulo de Cristo, estás en las líneas delanteras, no en la retaguardia, sino en la vanguardia. Así que eso significa que no puedes ir vestido de turista a la batalla, no puedes ir con una camisa hawaiana, ¿no? Así como el pastor, en zapatillas o en chalas, sino tienes que ir como a la guerra, con casco, con la armadura de Dios, con las botas y tirándote por el suelo, no diciendo acá estoy, porque el enemigo nos liquida allí. Entonces, somos llamados a tener altos estándares en nuestra vida. ¿Qué es un estándar? Es cuando, por ejemplo, uno dice, mira, la casa está limpia, ¿no? Y hace así y no sale ninguna pelucita. Está limpia la casa. Y otra persona te dice, la casa está limpia y hace así y sale un poquito de pelucita, pero no quiere decir que esté sucia. Está limpia. Pero el estándar es diferente. Uno tiene alto estándar y otro tiene un estándar un poco más bajo. Y si nosotros somos llamados al liderazgo, todos nosotros somos llamados al liderazgo, significa que nuestro estándar va a tener que ser muy alto. En la Biblia no lo vamos a analizar todo pero ustedes lo pueden encontrar a partir de 2 Reyes, capítulo 15, y van leyendo en adelante y para atrás el libro de Reyes, pero especialmente el capítulo 15 en adelante. Habla de 3 tipos de líderes. Unos son los que no hacen la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay un manahem. No sé, pastores, si ustedes han predicado alguna vez sobre la inspiración que fue Manahem. Nadie ni sabe que existe. Otro se llamaba Peca, que pecaba bastante. Otro se llamaba Salum, otro se llamaba Pecaía, también pecaía bastante. Así que había unos líderes que hacían lo malo ante los ojos de Dios. Pero había otros líderes que hacían lo bueno. ¿No? Por ejemplo, un tal Azarías, un tal Josafat, hacían lo bueno, pero con todo eso, los lugares altos no eran quitados. Es decir, eran buenos, pero con un estándar bajo. Amaban a Dios, pero no lo suficiente como para quitar los lugares altos de adoración. Yo los llamo a esos líderes con todo eso. Es decir, hacían la voluntad de Dios, pero con un nivel bajo, con un estándar bajo. Y luego venían otros con un estándar alto. Por ejemplo, uno de ellos se llamaba Ezequías. ¿Han escuchado alguna vez de Ezequías? Sí, porque esos hombres y esas mujeres dejan un legado. Otro se llama, dice que no se apartaba ni a derecha ni a izquierda. Y él sí tiró todo abajo las imágenes de acera en los lugares altos, hasta la serpiente que había hecho Moisés la tiró abajo. Es decir, tenía altos estándares. Y dice que donde iba prosperaba. Por eso podemos predicar de Ezequías. Un día lo quisieron invadir un rey importante que se llamaba
a Sennacherib, y él oró a Dios junto con el profeta Isaías, y aunque este ejército era poderoso, no pudo vencerlo. Y después habla de otro, habla de un tal Josías. ¿Han escuchado alguna vez de Josías? No, porque era otro que hacía la voluntad de Dios con niveles altos. No quiere decir que estos hombres eran perfectos, pero tenían altos estándares en su vida. Y de esto quiero hablarles un poquito. Altos estándares. Una medida de ser siervo de Dios, pero con una actitud, con un alto estándar. 4 áreas que quiero hablar brevemente por razón del tiempo. La primera área es un alto estándar en buscar a Dios. Dice que David trató de traer el arca y no pudo traerla, porque la quisieron traer a su manera, con un carro. No tenía alto estándar para traerla. Así que el arca no llegó a Israel, al pueblo de Dios. Más adelante sí cambiaron. La llevaron sobre los hombros de los levitas, que era como Dios había mandado. Y dice que esa presencia de Dios fue de tremenda bendición. Pero miren lo que hicieron. Dice David que dio 6 pasos, y después paró y adoró. Parece que mucho de esto vamos a tener que hacer. Dar 6 pasos, parar y adorar. Ahora yo vengo de un retiro de 2 días de adoración, de oración. Por eso dije sobre la hora, tuve que dejarles ahí. ¿Por qué? Porque el asunto es que yo aprendí lo siguiente, lo aprendí en la mano. Fue en un momento dado en que yo estaba en el ministerio y Dios me dijo, para el ministerio. Y paró mi ministerio por 1 año y 8 meses. Me mandó a otro lugar. Y en ese lugar Dios me reveló una sola cosa, y es esta: no se puede hacer la obra de Dios sin Dios. Esa fue una revelación tremenda. Uno puede hacer eventos para Dios, pero no la obra de Dios. La obra de Dios se hace en dependencia al Espíritu Santo. Si no, no se puede hacer. Y la obra de Dios no es solamente la obra ministerial que llamamos, no, si tú eres un empresario, es la obra de Dios. Que todo lo que hacemos de palabra de hecho lo hacemos en el nombre de Jesús, Colosenses 3:17. Y si eres un abogado, y si eres un mecánico, y si eres todo, lo hacemos para la gloria de Dios. Y no se puede hacer la obra de Dios sin Dios. Yo lo aprendí duramente. Y entonces entendí esto de la búsqueda de Dios. Y cuando estoy flojito en buscar a Dios, siempre me recuerdo, no se puede hacer. ¿Usted cree que los pastores pasamos orando todo el tiempo? A veces no es así. Tenemos más actividad y más demanda que a veces que un abogado, o que un psicólogo. Y tenemos mucho que hacer. Pero el asunto es que no se puede hacer la obra de Dios sin Dios. Cuando no tienes tiempo, yo hablaba con un legislador, me dice, Ricardo, lo que pasa es que desde que soy legislador casi no tengo tiempo. ¿Usted qué cree que yo le dije? Ay, te comprendo. No, le dije, deja de comer. Porque dejas de comer y el tiempo que usas para comer, lo usas para orar. ¿Cómo uno va a ser un diputado, estar en el gobierno sin estar dependiendo de Dios? Es una locura. ¿Cómo uno va a ser un pastor sin depender de Dios? ¿Cómo uno va a ser un mecánico? ¿Cómo uno va a ser un empresario sin depender de Dios? Salmo 27:4 creo que dice así, que una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, estar todos los días en tu santo templo. Todos los días. Wow. Hoy el Señor me habla, hoy quiero más tiempo conmigo. Más tiempo conmigo. Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y hay una cosa que yo aprendí, que Dios no responde a interrogadores casuales. Voy a hablar por si acaso. No funciona. Hay que buscarle con todo el corazón. Esto es maravilloso. Y cuando no tenemos tiempo, lo creamos. Se lo quitamos a Netflix, se lo quitamos al sueño, se lo quitamos a la comida, se lo quitamos a otra cosa. Pero hay que estar en la presencia de Dios. Tremendo esto. Entonces, creo que el primer alto estándar
es estar con el Señor. Muy alto estándar de esto. No ores 2 minutos. No leas la Biblia poco, lee la Biblia mucho. Márcala por todos lados. La marcas por todos lados. Y la marcas con marcadores, con todo lo que tengas de colores. Y pones el computador, y si un cuaderno, y lo que sea, hablando de lo que Dios te habló. Esto es maravilloso. Hacer esto. Porque si vamos a predicarle a los políticos, tenemos que saber de política bíblicamente. Y si vamos a predicarle a los empresarios, hay que saber a los empresarios. Ahora, la semana que viene, tengo una reunión con empresarios en Concepción. ¿Y de qué cree que voy a hablarles? De la santidad en los negocios, de la búsqueda de Dios en los negocios, de oír la voz de Dios en los negocios, de todo esto. Bueno, hay una cosita más en esto. Satanás tiene un ministerio muy fuerte, es el ministerio del olvido, que significa nos hace olvidar todo lo bueno que Dios hizo. Por eso, Romanos 1:21 dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cómo nos apartamos de Dios? Cuando dejamos de darle gracias y dejamos de glorificarle. Glorificarle es colocarlo donde lo que Él es, agradecerle lo que Él hace. Pasa mucho tiempo agradeciendo. A veces en nuestras reuniones llega un momentito, vamos a empezar a ver todo lo que Dios hizo esta semana. Y pasamos a veces media hora, 40 minutos, solamente agradeciendo al Señor. Ahora nos donaron 5 camarotes, 10 colchones, agradecemos al Señor. Nos regalaron 30 sillas, gracias al Señor. Cada cosa. Es más, hay que celebrarlo. En la Biblia habla mucho de celebración. Celebrar las bendiciones de Dios. Celebrar, hay una fiesta. Es el cumpleaños de quién. No cumple nada, porque no, es que estoy haciendo una fiesta porque Dios me proveyó tal cosa, porque Dios me bendijo en tal otra, porque Dios me sanó. Celebrarlo. Celebrarlo, invitar amigos, invitar a los vecinos. Interesante, ¿no? Invitar a los vecinos. ¿Qué se celebra acá hoy? ¿El día de qué? El día que Dios nos proveyó tal cosa. ¿Qué? Dar gracias a Dios en todo. Esto es maravilloso. Cuando ahora el enemigo trata de hacernos olvidar. Yo tenía 18, 19 años, el enemigo trató de hacernos olvidar lo que Dios había hecho. Imagina, 18, 19 años. Así que agarré un cuaderno y empecé a anotar todo lo que Dios había hecho. 64 cosas a los 18 años. Así que empecé, Satanás, número 1, Dios hizo el plan, número 2, número 3. Le recité las 64 cosas. Y después que se las recité, no estaba más. No estaba más. E hice una canción que decía, bendice alma mía al Señor, no te olvides de sus beneficios. Recuerda dónde te sacó, no te olvides que Él te libró, no te olvides que Él te llenó, puso tus pies sobre peña y la canté por 2 horas, la canción. Satanás se fue. Porque en la gratitud y en la gloria, dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Entonces la alabanza, es interesante, cuando se habla de los levitas, las 2 oficios más renombrados son la de cantores y la de porteros. No sé por qué los porteros, pero los porteros tenían una importancia tremenda. Así que, hermano, los porteros, tremenda importancia. La Biblia le da a los porteros. ¿Será para que no entrara alguien que no era del pueblo de Dios? No sé. Pero la importancia que tenían, ahora me refiero a los cantores, los cantantes, tenían hasta un director de coro. Es decir, que practicaban para poder alabar a Dios con excelencia. Bueno, vamos a entrar a la segunda área. El área de rechazar el pecado. No podemos dar ningún tipo de espacio al pecado. Tendremos que rechazarlo fuertemente en nuestra vida. Ahora, hay que rechazarlo cuando nadie nos ve. No solamente cuando nos ven, cuando nadie nos ve.
¿Cuándo no nos vemos? Hay 3 áreas por lo menos que yo divisé donde no nos vemos. Número 1, en nuestros pensamientos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor. Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué hay que pensar? En todo eso. Cuando viene un pensamiento malo, ¿hemos pecado? Todavía no. Si lo aceptamos, pecamos, pero lo podemos rechazar. Y se puede hacer de esta manera, es muy sencillo. Se reprende a Satanás, Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Lo reprendemos, pero no muchas veces, una vez nomás. En el nombre de Jesús, fuera Satanás, ¿está bien? Y después cambiamos el pensamiento. Si es un pensamiento mentiroso, lo cambiamos por uno verdadero. Si es impuro, por uno puro. Si es uno deshonesto, por uno honesto. Y es sencillo hacerlo. Satanás dice, no, esto es muy difícil. No es verdad, es fácil. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mis mandamientos, 1 Juan 5:3, no son gravosos, no son difíciles. Pero el enemigo nos ha puesto, no, lo que pasa es que no pasa nada. Podemos controlar nuestra mente. Resistimos al diablo y después cambiamos en el nombre de Jesús nuestros pensamientos. Nuestras motivaciones, ¿por qué hago lo que hago? Esto también está escondido. Puedo sonreír, claro, pero en mi corazón hay un motivo que está mal. ¿Ya? Y Dios trata con los motivos. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay que guardar los motivos del corazón. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué soy misionero? Para viajar mucho. No es tan buen motivo ese, sino para glorificar al Señor, servirle a Él. Esto es. Número 3, las acciones escondidas, las que nadie ve. Esas acciones que nadie ve, pero Dios las ve. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, estamos viendo algo que no debemos ver. Es muy importante lo que vemos porque los ojos son la lámpara del cuerpo. Y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un control sobre nuestros ojos. Ponemos un control sobre los computadores. Ponemos un control sobre Netflix, lo que vemos en cable, lo que vemos en cualquier lado. Ponemos control. Y no buscamos excusas. Es que yo ya soy un hombre grande. ¿Qué me va a hacer eso? El que cree estar firme, mire que no caiga. Practiquemos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Por lo tanto, busquemos tener un alto estándar, que nuestros hijos puedan decir, mi papá o mamá no ven cosas que no tienen que ver aún cuando yo no estoy. Confían en la integridad del papá o de la mamá. Cuidamos los oídos, porque la fe viene por el oír. Las trampas de Satanás también vienen por oír. Cuidemos lo que oímos. ¿Por qué vamos a oír cualquier cosa? No quiero contarle lo que tal pastor hizo. Yo le digo, es que no me interesa. No, pero quiero contarle para que oremos. No, quiere contarle para chismear. Porque si yo no tengo autoridad sobre ese pastor, no hace nada que me lo cuente. Es malo. ¿Por qué tengo que oírlo? Ahora, si es una persona que está bajo mi ministerio, es otra cosa porque yo actúo como autoridad. ¿Me explico? Pero vamos a ser fuertes en esto. Esto se llama temor de Dios. No temor de hombre. No me interesa lo que el hombre está diciendo, lo que está, cómo me está viendo. Hay veces que hay que pasar vergüenza por amor a Cristo. ¿Está bien? Pasar vergüenza por amor a Cristo. Tendremos que también tener altos estándares en el área de la palabra. La palabra. No la palabra de Dios, la palabra que damos. Lo que hablamos. Santiago
sí sea sí, que tu no sea no. Cuando quieres decir no, ¿qué tienes que decir? Cuando quieres decir sí, ¿qué tienes que decir? Cuando no sabes qué decir, ¿qué tienes que decir? No sé qué decir. Cuando necesitas pensarlo, ¿qué hay que decir? Necesito pensarlo. Es sencillo. Pero ¿qué pasa? Tenemos temor de hombre. Yo tenía mucho temor de hombre. Porque uno tiene miedo al fracaso. Hasta que un día el Señor me enfrentó y me dijo, fracasaste. Y dije, sí, Señor, fracasé. Y después escuché la voz del Señor diciendo, y es parte de la vida. Reconoce el fracaso, reconoce que fallaste, reconoce que estuvo mal. No es gran cosa. Porque es en los fracasos donde uno aprende. En los éxitos es donde uno se anima. En los fracasos es donde uno aprende. Uno no aprende mucho en los éxitos. Aprende mucho más en los fracasos. Cuando te fue mal. Entonces, no tengamos temor de hombre. Cada vez soy más verdadero. Pero ¿cómo comenzó todo? Estaba en una conferencia en Escocia con una cantidad de líderes y les prometo, hermano, que les dije toda la verdad, excepto las dos últimas frases. Me fui por el carril. Dije algo que no era verdad. Y entonces, yo que me sé muchos versículos bíblicos, empecé a proclamarlos. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primera de Juan 1:7, si andamos en luz como Él está en luz, así que Señor, recibo tu perdón. Gracias, Señor. El Señor dijo, ¿dónde vas? Bueno, ya me perdonaste. No. Reúna a todos los líderes y dile que le mentiste. ¿Qué dije yo? ¿Eres tú, Señor? Señor. Así que reuní a todos los líderes. Y le dije, mire, en tal cosa yo dije la verdad, pero en estas dos mentí, no es verdad. ¿Me pueden perdonar? Y me perdonaron, claro. La vergüenza que sentí no me dieron más ganas de mentir. Así que hay veces que tenemos que hacer ese tipo de cosas, humillarnos y no tener más ganas porque queremos tener altos estándares en lo que decimos. ¿Les parece? Altos estándares. Nuestra palabra no se la lleva el viento. ¿Podemos decirlo esto? Las palabras no se las lleva el viento. Daremos cuenta de toda palabra vana que hayamos dicho. Yo pensé que la palabra vana eran las palabras. No, palabra vana es sin contenido. Sin contenido. Estás diciendo algo que no tiene contenido, que no tiene verdad. Y daremos cuenta de Dios. Por eso, entre los cristianos, la palabra vale, es ley. La palabra es ley. Y uno no pide la palabra es contrato. Ustedes saben que legalmente los contratos no se hacen cuando uno firma. Se hacen cuando uno da el consentimiento. ¿Para qué es la firma de un documento? Para como medio de prueba de que eso existió. Pero no es el contrato, el acuerdo es el momento que tú das tu palabra. Palabra. Yo estaba choqué mi auto hace años atrás. Y fue mi culpa. Me pasé un disco pare. Les aseguro que me lo pasé porque había dos buses antes, no lo vi, e hice una tontería, pasé por este lado y venía un auto de frente y chocamos. El problema es que el auto de la otra persona, que era una mujer, era un Robert. Y el mío era un cuchuflito. Pero el asunto es que el mío, cuchuflito, quedó bien. Y el Robert quedó mal. Entonces el abogado de la otra parte me llamó. Y me dijo, ¿de quién fue la culpa? Y usted sabe que en derecho, a confesión de parte, a relevo de prueba. Si tú dices fue mía, ya no hay más prueba, ya eres culpable. ¿Ya? Y yo le dije, mire, yo creo que la culpa fue o 100% mía o 99.9 mía. Fue mía. Él se frotó las manos y me dijo, bueno, entonces va a tener que pagar tanto. Yo le dije al Señor y el Señor me dijo, no, esos abogados hacen eso.
dile la mitad de eso. Así que le voy a pagar la mitad de eso. Pero así, con la autoridad del Señor, porque el Señor me dio esa palabra. Me dijo, no, pero bueno, ya, en 5 segundos estaba ya de acuerdo. Y me dijo, pero tienes que pagar al contado. Le dije, no, lo voy a pagar. No, por contado, ya, ok, en cuota. Voy a pagar en cuota. La primera va a ser el 17 de diciembre a las 6 de la tarde. Y la segunda el 6 de enero a las 11 de la mañana. Él me miró así. Y vino un abogado joven. Y dijo, bueno, esto lo vamos a poner por escrito. Y el abogado mayor le dijo, salte acá. Que con este hombre su palabra vale. Uno tiene que transmitir como cristiano que la palabra vale. Y cuando tú lo transmites, realmente lo transmites, la otra persona dice, sale acá, porque su palabra vale. Así que yo el 17 de diciembre a las 6 de la tarde estaba ahí. Él llegó 10 minutos después. Yo le dije, llega tarde. Porque usted sabe que el deudor siempre es el que llega tarde y el acreedor es el que llega a tiempo. Bueno, aquí invertimos los roles. Nosotros tenemos que dar ese testimonio. Vamos a pagar la deuda, vamos a pagarla temprano. Más temprano que llegue el acreedor. Y entonces, él estaba medio asombrado, así que yo le pagué y le dije, la próxima es el 6 de enero a las 11 de la mañana. ¿Va a estar? Sí, me dije. Yo estaba a las 6, el 6 de enero a las 11 de la mañana, él estaba ahí. Le pagué y me miró y me dijo, ¿quién es usted? ¿A qué se dedica? Yo le expliqué que era misionero, todo eso. Ha sido un gran placer tratar con usted. Ojalá que nos volvamos a ver, ojalá que no. Pero no en esa circunstancia. La palabra va produciendo en la gente, cuando tienes estándar alto de palabra, que la gente te cree. La gente te cree. Yo veo cristianos que no respetan su palabra. Ah, sí, te dije eso, pero te lo dije, pero ¿cuándo te dije eso? Me dijiste eso. Entonces el asunto, los cristianos, yo aconsejo que hagan los contratos por escrito por una cuestión de memoria, pero no por una cuestión de que eso es lo que te obliga. No, lo que te obliga es que diste tu palabra. Ahora en esta área es muy interesante porque Jesús nos enseñó a bendecir. Bendecir es decir bueno. Decir bueno, eso es bendecir. No es pensar bueno, es decir bueno. Y por lo tanto nosotros no somos llamados a murmuración. La palabra del Señor dice, no chismearás. No chismearás. Cuando alguien calumniaba, el chisme es algo que se dice por atrás, la calumnia es algo que se dice por atrás, pero además es mentira. Es peor que el chisme. Cuando en el pueblo de Dios alguien acusaba con calumnia a otro, ¿sabe lo que pasaba? Le hacían cumplir la pena que él quería que el otro cumpliera. Es decir, si tenía que pagar 5 ovejas, ahora el que las pagaba era el que denunció falsamente. Era así. Era tan fuerte que uno de los testimonios es, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No decir falso testimonio. Entonces, chisme, murmuración, todo eso tiene que salir. Ahora, si tuviera más tiempo, entraríamos de lleno a esto, en decir que nosotros a través de la palabra podemos reconciliar. ¿Ya? No vas a reconciliar a través de la palabra si atacas, pero vas a reconciliar si tienes un espíritu y tu lenguaje expresa reconciliación. Yo estuve enseñando a la gente allí en Jujuy. Cuando tú quieres decir algo que te hizo mal, no uses el lenguaje tú. Tú me hiciste esto, tú. Si no usas el lenguaje yo me sentí así. Yo me sentí así. A lo mejor no fue tu culpa, pero es como yo me sentí.
Y entonces eso produce este sentido, te sentiste así, mira, a lo mejor hice yo algo mal. No. A lo mejor fue que yo fui muy sensible. Y hay este espíritu de reconciliación. Si alguien ataca a otro, ¿qué hace el otro? Se defiende. No importa que tenga razón, que no tenga razón, se defiende, actúa de defensiva. Y otra cosa, cuando vamos a ver una situación, no juzgues los motivos de otra persona. Puedes decir, esta persona hizo mal en esto. ¿Está bien? Hizo, es decir, conducta. Pero no ataque su identidad. Lo hizo esto porque es un orgulloso, porque eso es atacar su identidad. Y en la mitad de las veces, por lo bajo, te vas a equivocar. Porque no es. ¿Recuerdan cuando los que estaban de este lado del Jordán, que era la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, edificaron un altar de este lado del Jordán? Y los del otro dijeron, pero ¿cómo? ¿Qué está haciendo? Están en competencia con nosotros porque Dios dijo que se debe adorar aquí en este lugar y ellos están levantando un altar para adorar. Y se preparó todo el ejército para combatir a la tribu de Rubén, de Gad y a la media tribu de Manasés. Los vamos a matar. Pero hice una cosa buena, mandaron enviados para preguntar. Y le preguntaron, ¿por qué ustedes hicieron eso? Y ellos contestaron, no, nosotros no lo hicimos para adorar. Lo hicimos como un monumento para recordar, porque el día de mañana nuestros hijos tienen que saber que nosotros también somos pueblo de Dios. Y cuando ellos dicen, ay, menos mal que no hicimos esto, ¿se dan cuenta? Juzgaron los motivos. Vamos a usar nuestras palabras para hablar bendición. Hoy antes que salga de acá, bendice a un montón de gente, ¿está bien? Por lo menos a 3. Bendecir, ¿cómo hacemos para bendecir? No le digas te bendigo, no le digas eso porque eso no dice nada. No le digas Dios te bendiga, porque no se trata que Dios lo bendiga, se trata que tú lo bendigas. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Di aquello que ves bueno en esa persona. Di sus dones, habla de su carácter, habla de sus habilidades. Dale las gracias por cosas que hizo para ti, por ti o para la iglesia. Eso es muy sencillo. Es muy concreto, muy coherente. Porque a veces Dios te bendiga, significa más o menos nada. Pero dile, mira, te quiero bendecir, ¿sabes? Porque tú, cada vez que te veo una persona íntegra. Wow. Cada vez que te veo hay algo del Espíritu de Dios que me conforta. Cuando tú haces eso y sirves, lo haces con tanta responsabilidad. Él es excelente dibujando. Hay que hablar de la sabiduría, de todo lo bueno. La corrección tiene que ser en secreto. La honra debe ser pública. La honra pública. La corrección en secreto. Mateo 18. Ve tú y estando tú, él y tú solos. La corrección tiene que ser en secreto. Directa, uno a uno. En cambio, la honra tiene que ser delante de todos. Honrar. Hoy le dimos un premio a una enfermera, la nombramos empleada del mes. Y lo peor es que no es ni empleada siquiera, porque no tenemos el sueldo nosotros. Pero sirvió tanto, tanta gente que quisimos dar un reconocimiento. Hazlo público, todo esto. Y no hace falta que una autoridad lo haga público, cualquiera. Vamos a bendecirnos unos a otros. Bendecir no es ver pensar. No, él sabe lo que yo pienso. No habla de eso. Es bendecir. Decir bueno. Cuando uno bendice a una persona, le da poder de prosperar, ¿sabía? Por ejemplo, a los jóvenes hay que corregir conductas, a los niños también, pero nunca destacar su identidad. Si uno le dice a un niño, eres un estúpido, está atacando su identidad. Si
Si le dice no sirves para nada, está atacando su identidad. Si le dice nunca vas a lograr nada en la vida, estás atacando su identidad. Así que vamos a ser muy sabios en esto, usar bien nuestro lenguaje. Y hay que usar bien el lenguaje. Hoy en día, en esta cosmovisión postmodernista, la gente dice que el lenguaje crea realidades. Adivine de dónde sacó eso. De Dios. Sea la luz. Y fue la luz. ¿Se da cuenta? El único problema es que ahora el hombre se cree que él es Dios. Y que a través del lenguaje él puede crear realidades. Y hay cada problema con eso. Porque la gente no. Tus sueños los lograrás. Di que los lograrás. Di que los lograrás. Pero no lo logran. Y hay mucha frustración. Porque no logra sus sueños. Entonces, ¿qué tenemos que proclamar? Cuando Dios nos habla, hay que proclamarlo. ¿Vieron? Que la Biblia dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le pedirías a Dios que el monte se quite y se eche en la mar. Y será hecho, ¿no es cierto? ¿Amén? Bueno, lo peor es que no dice eso. No dice eso. Dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le pedirías a Dios que el monte se quite, se eche en la mar y será hecho, ¿no es cierto? No dice eso. Dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías, lenguaje, al monte que se quite y se eche en la mar y será hecho. ¿Qué me tiene que decir el monte que se quite y se eche en la mar? Nosotros. Miren qué tremendo. Ahora, si yo le digo a un monte que se quite y se echa, le aseguro que no se quita ni se echa, porque tengo que tener palabra de Dios antes. No es una ocurrencia mía. Es palabra de Dios que yo la pronuncio. Pero la tengo que pronunciar. Porque la palabra es como espada de dos filos. Y la palabra del Señor, la palabra, nos dice la Escritura, es palabra, no volverá vacía. Tú le dices a un político, el Señor dice tal cosa, y esa palabra no vuelve vacía. Se cumple. Si no la dices, posiblemente no se cumpla. Pero si la dices, es espada o de filo. Por eso los pastores tenemos que orar para hablar con los políticos y darle palabra de Dios. Va a haber varios presos. Varios van a tener que salir, porque la palabra no vuelve vacía. Así que hay mucha importancia en lo que decimos. Sean gratos. Los dichos de mi boca, sean gratos a ti. Vamos a cuidarnos también de las malas palabras. Usemos las palabras para bendecir. Usemos las palabras para bendecir. Y el último área, lo he hecho bastante rápido. Este mensaje generalmente lo doy en 4 horas, en serio, 2 horas, ¿verdad? Pero, claro. Vamos a hablar del último área, es el dinero. Hablemos del dinero. Altos estándares en las finanzas. Romanos 13, versos 7 y 8. No debas nada a nadie. Yo tengo una amiga empresaria. Ella me dijo, he prestado mucha plata a cualquier cantidad de hermanos. Ninguno me lo devolvió. Yo, pero ¿cómo puede ser que tengamos este problema de finanzas? Parece que el cristianismo nos dura hasta que hay una cuestión financiera. Y creo que Dios quiere que se termine con esto. No podemos estar teniendo 2 vidas. Empresarios, comerciantes, no se puede amar a Dios y a las riquezas, porque se amará a uno, se aborrecerá al otro. Uno puede decir esto solo es negocio. No, hay principios de Dios en esto. Y tenemos que ser santos donde nadie nos ve en el área de las finanzas. Si alguien te prestó algo, no diga, el que presta no diga devuélvamelo cuando puedes, no diga eso, porque el que presta si cree que tú se lo vas a devolver en 5 días y tú piensas que se lo vas a devolver en 5 años, y esa diferencia de expectativa rompe relaciones.
Establece, ¿por cuánto necesitas? Por una semana, ok, tengo por 2. Tengo por 2. Pero a las 2 se devuelve. El enemigo usa mucho esta área para romper la relación entre hermanos. Muchas estafas vienen de los propios hermanos. ¿Cómo puede ser? Es que amó más las riquezas, amó más la plata que al Señor. Ser santo de nadie nos ve. Hace unos años atrás hicimos un negocio en la base de un maravilloso extraordinario, ganamos un montón de plata. Gracias, Señor, por toda la plata que ganamos. ¿Ya? Claro, tuvimos unas discusiones con la otra parte, ¿no es cierto? Pero nosotros teníamos todas de ganar, porque éramos la parte dominante. Así que me fui a mi casa y el Señor, que bueno, ya tenemos esta plata en el banco, gloria a Dios. El Señor me dijo, no me gustó el negocio. ¿Cómo no? Yo dije, sí, ¿por qué no? Porque usaste tu poder dominante para establecer un trato de injusticia. Yo le dije, pero Señor, negocios son negocios. Lo siento que se llama esa normalidad. El Señor dijo, no, negocios son con mis principios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El Señor dijo, quiero que devuelvas $8,000. Yo dije, ¿eres tú, Señor? El Señor dijo, sí, soy yo. Pero la persona no es cristiana. ¿Qué le voy a decir? Dile que fuiste injusto y que hablaste conmigo y que yo te dije que devolviera la plata. Yo dije, Señor, son $8,000. Llamé. Bueno, ¿cómo estás? Buenas noches. Era de noche, para peor. Y dije, voy a devolverle $8,000. Él me preguntó, ¿por qué? Porque hablé con el Señor y me dijo que fue injusto. Él no me dijo nada más, a mí me agarró el dinero, se fue, lo que me importaba era la plata, pero a nosotros no. Nosotros no nos importa la plata como Dios, como prioridad. Si hay que perder plata por seguir los principios de Dios, hay que hacerlo. La otra cosa es la plata, el diezmo. ¿Quieres ser bendecido por Dios? Diezma. Malaquías capítulo 3 dice, ¿por qué no me robará Dios? ¿En qué te hemos robado? Dijeron ellos, en vuestros diezmos, ofrendas. ¿Por qué es muy importante el diezmo? Porque es un acto de fe. Aquí tengo 100, me sirve para el 100 de mis necesidades. Ahora doy el diezmo, me quedan 90, que me van a servir para el 90% de mis necesidades, matemáticamente. ¿Sabes lo que pasa? No es así. Ahora el 90 te va a servir para el 100. Y después para el 120. Y después para el 150. Y después para el 180. Y uno dice, pero ¿cómo si yo estoy dando que se te empieza a multiplicar? Porque el Señor dice allí, en Malaquías 3, probadme si no os abriré las ventanas de los cielos. Y cuando alguien anda mal económicamente, lo primero que le pregunto es, ¿estás dando el diezmo? ¿Estás dando el diezmo? Porque no se trata de una cuestión financiera, se trata de una cuestión de fe. Señor, yo doy mi diezmo, aún los pobres. Los pastores, todos los pastores tienen que dar su diezmo también. Todos damos el diezmo al Señor. Porque así se mantiene la obra de Dios. Eso es lo que Dios instituyó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque dijo, así deben hacer como se hacía en la antigüedad. ¿Y sabe? En los demás casos el Señor no dice probadme, pero en esto financiero dice probadme. Mira qué interesante. Probadme, en esto sí. En lo demás no tentarás al Señor tu Dios, pero en esto probadme. Así quiero animarles a todos a dar el diezmo, pero un cristiano no debe dar el diezmo, debe dar más que eso, debe dar más. ¿Ya? A veces hay que dar. Bueno, hablaremos un ratito de eso. Les cuento otra cosa que nos pasó.
Resulta que hace unos 15, 17 años atrás, en nuestra comunidad, nosotros vivimos en comunidad, no teníamos plata ni para pagar las cuentas. La cuenta de luz, de gas, no teníamos de agua, no teníamos. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo tuve una gran idea, porque yo tengo buenas ideas. Y dije, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver todos los deudores que nosotros tenemos, personas que hicieron nuestras escuelas, que nos deben, personas que son miembros del personal que nosotros pagamos para estar. Lo llamamos, nosotros damos dinero también. Así que vamos a hacerlo. Perfecto. Ya está. Se dije, no quiero que hagan eso, sino quiero que perdonen las deudas. Fíjense, ¿cómo vamos a perdonar las deudas? ¿Cómo vamos a pagar nuestras deudas? Perdonen las deudas. Perdonen. Yo dije, bueno, está bien, vamos a perdonar las deudas de tal fecha hasta tal fecha, pero las otras deudas no las vamos a perdonar porque no es justo que lo vamos a hacer. Quiero que perdonen las deudas de todas las fechas. Ok. Bueno, muy bien, vamos a perdonar las deudas de todas las fechas, pero solamente a lo personal, no a los estudiantes, porque sería injusto. El Señor dijo, quiero que perdonen las deudas de los estudiantes, del personal, de los proveedores, de todo. Tienen que perdonar todas las deudas. Y además hagan una fiesta e inviten a todos los deudores. ¿Eres tú, Señor? Y hicimos una fiesta, invitamos a los deudores, un montón de gente. Apareció y les anunciamos públicamente: sus deudas están canceladas. La gente empezó a llorar, algunos a reírse, otros, toda una esfera de un folgorio, una bendición, todos contentos, excepto uno. Porque yo estaba al día. Yo había pagado todo. Los demás no, pero yo había pagado todo. Y me vino la cuestión esta del hermano mayor, del hijo pródigo. Ese síndrome me vino. ¿Por qué hay que perdonar? Y bueno, y entonces, al poco tiempo entré en el negocio del Señor. A los 5 días hicimos un negocio imposible, surgió de la nada, que lo que ganamos, el diezmo que perdonamos, no era ni siquiera el diezmo de todo lo que ganamos. Perdón, las cuentas que perdonamos no eran ni el diezmo de todo lo que ganamos. Porque cuando uno obedece principios, Dios honra a los que le honran. Es muy importante. Y quiero hablar de un último principio. Ya no es del diezmo, es de dar por encima del diezmo. Por encima del diezmo. Somos llamados a dar más. Somos llamados a dar más. Un día nosotros recién empezamos Jocum. Y entonces estábamos en Viña del Mar. Estábamos orando: Señor, tú sabes que necesitamos. Porque si no, ¿cómo vamos a comer mañana? Ya. El Señor dijo: bueno, ahora lo que yo quiero que ustedes hagan es dar. Señor, te equivocaste de verbo. Estamos pidiéndote porque no tenemos. El Señor dijo: no, lo que quiero es que den. Pero si no tenemos, sí tienen suéteres, zapatos, tienen ropa. Comiencen a dar eso. Y lo dimos a un pastor. Y además preparan una once para un pastor que vive a unas cuadras de ustedes. Y lo llamamos al pastor al día siguiente. Le dimos todas las cosas que eran para él. El pastor y su esposa empezaron a llorar. ¿Y ¿sabes por qué lloraban? Porque nosotros éramos más pobres que ellos. Por eso lloraban. Lo veían casi ridículo. Pero lloraban de emoción. Y cuando terminó la emoción nos dijeron: dígame una cosita. ¿Cómo fue que ustedes hicieron esto? Y nosotros dijimos: bueno, fue ayer a las 5 de la tarde, oramos al Señor. Y el Señor nos habló de dar.
coincidencia, ayer a las 5 de la tarde nuestra iglesia tomaba la decisión de sostenerles económicamente. A la misma hora, el mismo día. ¿Será que Dios estaba viendo? ¿Lo van a hacer o no? ¿Van a obedecer?